A ver, muy bien. Estimados alumnos, hoy vamos a empezar con un tema longitud de arco. Nos dice, es la medida en unidades de longitud del arco correspondiente a un ángulo central. A ver, para entenderlo, observamos este gráfico y tenemos un centro que es el vértice, ¿verdad? Llamado O. Y desde este vértice hasta este punto, ¿no? Hasta este punto, ¿qué es el radio? Muy bien. Entonces, desde O hasta B es el radio. Y observamos lo siguiente, desde O hasta A también es otro radio, que tendrán la misma medida. También observamos que este valor de este angulito es teta y observa, está en radianes. Ese es un dato muy importante, que nuestro ángulo debe estar en radianes. También decimos que el arco desde A hasta B, este arquito, lo llamamos L, que es la longitud de arco AB. Entonces, vamos a empezar a determinar. Decimos teta, ¿qué era teta? Número de radianes del ángulo A o B. Longitud, la longitud dice longitud de arco AB, correcto según el gráfico. Y R, que es el radio de la circunferencia. Y le dije que tienen la misma medida y no son los únicos radios. Cada vez que yo voy trazando hacia un punto de la circunferencia tendremos otro radio y así sucesivamente, de igual medida. Ahora, teniendo ya ese conocimiento, dice cálculo de la longitud de arco. ¿Qué nos dice? La medida del ángulo de una vuelta en el sistema radial es 2pi. Entonces, de ahí es que surge que nos dice que la longitud es igual a 2pi por el radio. Pero mira, hemos visto que 2pi, ¿quién es? El ángulo teta. Por lo tanto, vamos a reemplazar. La longitud es igual a ¿quién? El ángulo teta por el radio. ¿Qué pasaría si un ejercicio nos dice, no, yo quiero determinar el valor del radio? También podríamos hallar. Entonces decimos que este ángulo teta pasaría a dividir longitud sobre el ángulo, determinamos el radio. Pero ¿qué pasaría si nos dice, no, queremos como dato, tener como valor del ángulo? El ángulo teta, entonces decimos que, observa, el radio que multiplica pasaría a dividir, que sería la longitud sobre el radio, y de esa forma podríamos hallar el valor del ángulo teta. También he puesto recordando. Estos datos que les acabo de poner ya hemos tratado en una clase anterior. ¿Y por qué es importante tenerlo presente? Porque en algún momento el ejercicio nos puede dar como dato el ángulo en grados hexagesimales o radianes. Y tenemos que hacer su conversión porque debe estar siempre en radianes, ya les dije. Entonces, uno de esos datos nos va a dar la utilidad para poder convertir. Para poder entender esta teoría que acabo de indicarles, vamos a observar algunos ejemplos aplicativos. Empezamos con el primero. A ver, atento por favor, y dice, halla la longitud de arco AB. A ver, muy bien, L, que es la longitud de arco. Pero ¿qué datos tengo? Me doy cuenta que tengo como dato el ángulo y el radio. Muy bien, entonces diremos el ángulo. A ver, ese ángulo lo vamos a llamar teta. ¿Cuánto nos da como dato? Pi tercios. Muy bien, pi tercios. ¿Qué otro dato nos da? Nos da el radio. A ver acá, el radio. ¿Cuánto nos da el radio? 6 centímetros. Muy bien, pero nos pide la longitud. Recordando y decimos lo siguiente, que la longitud es igual al ángulo por el radio, ¿correcto? Entonces no olvidemos, longitud igual al ángulo por el radio. Vamos a aplicar entonces esa formulita y colocamos, la longitud es igual al ángulo por el radio. Ahora reemplazaremos, decimos que la longitud será igual al ángulo. ¿Y cuánto era el ángulo? Pi tercios por el radio. ¿Cuánto era el radio? 6 centímetros. Muy bien. Entonces decimos que la longitud será igual a lo siguiente. Simplificamos. Tercia 1, tercia 2. ¿Cuánto será? 2 por pi. Sería 2 pi. ¿Qué cosa? Centímetros. Y hemos terminado de explicar ese ejercicio número 1. Sigamos a ver con el ejercicio número 2.
halla la longitud de arco. También me pide lo mismo, entonces usaremos la misma formulita. ¿Pero qué datos tengo? El ángulo y el radio. Pero miren, el ángulo está en sexagesimales, entonces tengo que hacer su conversión. Rápidamente, porque ustedes ya aprendieron cómo hacer la conversión y decimos sexagesimales. Para llevar a radianes usaremos entonces esta formulita. Pi radianes sobre 180. Muy bien, entonces aplicamos esa formulita. Decimos 18 grados sexagesimales por pi radianes sobre 180 grados. ¿Qué hacemos? Simplificamos entonces. A ver, 18ava 1, 18ava ¿cuánto es? 10, claro, para ser más práctico. Le llamaremos ese ángulo teta. ¿Cuánto me da como resultado? Pi décimo. Muy bien. Pi décimo. Correcto. Entonces ahora usaremos la misma fórmula. ¿Qué decimos? Longitud es igual al ángulo por el radio. Excelente. Entonces la longitud es lo que me piden. Voy a hallar el ángulo. Pi décimos, muy bien, pi décimos por el radio. ¿Cuánto es el radio? 40 metros. Muy bien, 40 metros. Simplificamos, ustedes ya aprendieron, ¿no? 0, 0. ¿Cuánto me da 4 por pi? La longitud entonces me da, muy bien, como resultado 4 pi metros. Y hemos terminado de resolver. Observamos el ejercicio número 3. Dice, halla la medida del ángulo central. En este caso me pide hallar el ángulo, pero tengo como dato la longitud de arco y el radio. Entonces vamos a colocar. Tengo la longitud, cuánto me da, y tengo el radio. Muy bien, colocamos para ser ordenados. La longitud dice es 3 pi metros y el radio me dice es 15 metros. Pero me piden hallar el ángulo. Muy bien, el ángulo es mi incógnita. Entonces, puedo usar mi fórmula general también. Tengo 3 opciones. A ver, ¿qué pasaría si me olvidé de las otras opciones? Puedo hallar mi fórmula general. Digo, longitud es igual al ángulo por el radio. Muy bien, entonces decimos, la longitud reemplazamos datos. 3 pi metros. Igual al ángulo, que es el dato que no conozco, por el radio. ¿Cuánto es el radio? 15 metros. Entonces, este 15 que multiplica puede pasar a dividir. 3 pi metros sobre 15 metros. Y esto será igual al ángulo. Simplificamos, ¿no? Metros se va, tercia 1, tercia 5. ¿Cuánto te da? Pi quintos. Pi quintos. Igual aquí al ángulo, que es el valor que me estaban pidiendo, y terminamos el problema. En el ejercicio número 4 dice, halla la longitud de radio. Muy bien. Muy bien, tengo como incógnita el radio, tengo la longitud de arco, pero el ángulo me da en grados centesimales. También haré la conversión. Como tú eres inteligente, tú ya sabes cómo hacerlo. Colocamos y decimos, observa aquí por favor, centesimales a radianes. Entonces, pi radianes sobre 200 grados centesimales. Usaremos esa conversión. Muy bien, entonces decimos por pi radianes sobre 200 grados centesimales. Y empezamos a simplificar. Muy bien, 0, 0, quinta 1, quinta 4. Y le vamos entonces a poner el valor. ¿Qué quedó? Pi cuartos. Y ese es el valor del ángulo, pero del ángulo que le vamos a llamar teta, ya convertido. ¿Qué otro dato tenemos? La longitud. ¿Cuánto es la longitud según el dato? Nos dice 2 pi metros. Muy bien, lo colocamos para ser ordenados. Y colocamos nuestra fórmula general. La longitud es igual al ángulo por el radio. Ahora reemplazamos. ¿Cuánto vale la longitud? 2 pi metros. Va a ser igual, muy bien, al ángulo. ¿Y el ángulo cuánto nos daba? Pi cuartos. Muy bien, pi cuartos. Y esto va a ser por R, que es lo que queremos encontrar. Este 4 que divide, ¿cómo pasa? Multiplicando. 4 por 2, ¿cuánto me daría? 8. ¿Qué cosa?
8 pi metros, ¿sí? Y esto es igual a ¿quién? ¿Quién quedó? Pi por el radio. Todavía me quedó el pi. Pero este pi que multiplica, ¿cómo pasaría? A dividir. Por lo tanto, puedo simplificarlo muy bien. Entonces, ¿qué me queda? 8 metros es igual a ¿quién? Al radio. Y terminamos de resolver el ejercicio. Qué interesante se han hecho cada uno de ellos y aplicando teoría y recordando cada dato. Muy bien, estudiantes. Espero que hayan entendido porque la siguiente seguiremos resolviendo más ejercicios para que se nos salga más sencillo. Gracias por tu atención.